Un abogado en casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, saludos cordiales. Estamos en vivo a través de Radio Estación UPAO en los 830 AM y en todas sus plataformas. Bueno, el día de hoy, vísperas de las celebraciones centrales, por supuesto, de las fiestas patrias, vamos a retomar un tema jurídico que no por ser recurrente de pronto en los programas y de esta naturaleza, deja de ser actual. Deja de ser problemático y especialmente utilitario porque todo el mundo quiere saber un poco los principales aspectos, modificaciones, protocolos del denominado proceso de alimentos. Para muchos un indicador especial a nivel nacional de cómo anda la sobrecarga en los tribunales de justicia. Al respecto hay toda una dinámica legislativa y práctica que es menester conocer precisamente, por lo menos de sus aspectos más generales, en cuanto a su utilidad y en cuanto a cómo está administrándose este tipo de procesos en los tribunales de nuestro país. Para los efectos de este programa, pues vamos a conversar nada menos que con el doctor Francisco Javier Mauricio. Él es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antonio Borrego, egresado además de esta casa de estudios. Y además, conocido nuestro, por lo menos serán 150 años que conozco a Mauricio. Él es casi un fundador, creo yo, del consultorio jurídico y los principales estamentos académicos de la universidad, de manera que es un magnífico valor académico y profesional, además de esta casa de estudios. Vamos a empezar dándole los buenos días, por supuesto. Un gusto, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Estación UPAO. Johnson, muy buenos días con todos tus oyentes. Para mí es muy gratísimo regresar a la estación UPAO con un tema que es muy neurálgico, podría yo decirte, en la sociedad, todo lo que implica y sobre todo la naturaleza jurídica de lo que se trata, el tema de los alimentos. Los alimentos, magnífico. De pronto me gustaría un poco para la gente de nuestra edad y un poco más joven también, Mauricio, cuéntanos un poquito de aquellos años maravillosos, ¿no es cierto?, donde el consultorio jurídico primero funcionaba en el centro, con un par de locales, ahí un poquito las máquinas de escribir de aquella época, y la evolución que ha tenido al punto de ahora ser evidentemente uno de los centros de asesoría más modernos y profesionalizantes de todo el norte de nuestro país. A ver, nos remontamos a la época cuando el consultorio quedaba en Colón. En Colón. En Colón, en aquel tiempo pues estaba el doctor Fernández. Claro. Fernández, de director, Alberto Fernández, sí. Estaba director del consultorio jurídico gratuito, éramos estudiantes, 11º, 12º, y terminamos, gracias a Dios, con toda la satisfacción de llevar en ese tiempo los 4 casos que nos exigían para poder. Casos, claro. Y, y uno después, de ellos necesariamente creo que tenía que ser de familia o alimentos, ¿no? Penal. Obligatoriamente, los otros podían ser civil, administrativos y todo lo demás. Después pasamos en el mismo Colón a una sede al frente, en la misma calle Colón. Sí. Posteriormente ya nos vinimos, se trasladó acá a Húsares de Junín, al colegio, frente al colegio Claretiano. Hasta ahí ya tuvimos la suerte, la oportunidad en el año 2003 de ingresar a la docencia, y justamente ingresé en la plaza de asesor del consultorio jurídico gratuito. Fueron 14 años maravillosos que asesoré muchas promociones. Muchos recuerdan de repente esas asesorías que nosotros brindábamos, porque se llevaba en paralelo 2 cosas. La parte teórica acá en la universidad, claro, talleres, claro, no sé si recordarás, sí, y después posteriormente ya la parte práctica con atención en el consultorio. Los jovencitos se van correctamente vestidos, atendiendo al público, como si desarrollaran en vivo el papel de abogado, simplemente que, como siempre le decíamos en aula, no pueden firma el asesor, pero quien estaba encargado es el alumno del caso, la estrategia, la programación de la audiencia, cómo se va a desarrollar. Hoy ya en día estamos en lo que es la clínica jurídica, parte de todo lo que es el Centro de Servicios Jurídicos de la Universidad de la Torre UPAO, que nos da, sin temor a equivocarme y orgulloso de decirlo, en un sitial preponderante a nivel de toda la región, La Libertad, y por qué no decirlo, de toda la zona norte del país. Debemos de reconocerlo. Los jovencitos están llevando los casos, y eso es un comentario a nivel generalizado
hacemos siempre nosotros un tipo de encuesta para ver qué te opinan los especialistas, los secretarios de juzgado, los jueces, cómo se desarrolla el trabajo de los jovencitos en sus prácticas o llevando sus casos también, ¿no? En lo que es pasantía Cecilia y también como practicante llevando sus casos. Eso más o menos es un poquito la remembranza que te puedo hacer, Johnson, de todo lo que ha implicado personalmente, ¿no? Mi experiencia en el consultorio jurídico gratuito. Magnífico, sí, creo que hay que subrayar, Mauricio, lo que decías un poco, la consolidación de la proyección, ¿no es cierto?, de un servicio que es además completamente gratuito de parte de la universidad y creo que con los años, tú de alguna forma lo mencionabas también, ha venido afianzándose en la calidad, ¿verdad?, de la asesoría. No solamente con los buenos cuadros, últimamente me he sorprendido yo bastante, Mauricio, con los jóvenes asesores, ¿no es cierto?, bastante jóvenes y que sin embargo no pueden, no envidian absolutamente a los principales abogados o defensores que están en las diversas materias aquí en Trujillo, lo cual dice también mucho de la consolidación y la proyección ya como fuerza especializada de los hombres de derecho de la facultad, ¿no es cierto? Uh-huh. Si me permites, esto no cabe duda que es en gran medida la toma de decisión de la alta dirección y en especial de nuestro decano, el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, el doctor Castañeda y el personal de lo que es la dirección de lo que es el Centro de Servicios Jurídicos, cada uno de sus coordinadores al momento de dar las directrices, ¿no?, de llevar de la mejor manera posible. En este caso, la coordinación de la clínica jurídica. Hay la clínica de lo que es el tema de investigación y también el tema de lo que es la formación continua, que también desarrollan y despliegan con los estudiantes un trabajo muy, muy bueno, muy arduo, que se complementan los tres. Exacto. Entonces, Claro. eso hace que realmente el joven tenga la teoría, la práctica, la casuística y se lleva a un momento. Pero sin la decisión de nuestras autoridades a nivel de decanato, de la alta dirección, del programa y de quien nos conduce en el Centro de Servicios Jurídicos, nuestros muchachos podemos decirlo que están de la mejor manera preparados. Magnífico, es una triangulación orellana, sí. Entonces, si nos permiten la frase. Muy bien, vamos de lleno al tema ya, Mauricio, y como yo decía al inicio, de pronto puedes constatarnos un poco tú en la teoría y en la práctica esta situación de que un proceso tan delicado y especial como es el proceso de alimentos constituye de pronto uno de los principales indicadores de la sobrecarga procesal a nivel de todo el país. Cuéntanos un poco al respecto. Mira, Johnson, sí, en efecto. Lo principal que te puedo manifestar es que a nivel de carga procesal es por la naturaleza jurídica de lo que nosotros estamos ventilando. Es alimentos en cualquiera de sus latitudes. Para menores de edad, para mayores de edad, mayores que siguen con estudios en forma exitosa, para personas discapaces y hasta hijos no reconocidos. Claro. En cualquiera de los escenarios que nosotros nos pongamos, esto es vital e importante. Hay dos flancos que son muy, muy importantes que nosotros llamamos principios, ejes, rectores. Uh-huh. Y es uno, el principio del interés superior del niño, claro, y el segundo, el principio de igualdad. Correcto. Entonces, esto hace que en realidad cualquier, digamos, discordancia que pueda haber entre los padres respecto de los alimentos con los hijos le permita a cualquiera de los dos entablar un proceso de alimentos. Lo ideal sería que esa solución se dé en casa. De común acuerdo con los dos, entre los dos, pero muchas veces... El legislador tuvo que ser muy perspicaz para decir, exacto, esto es muy ideal que se dé solamente en una casa. Más aún con el advenimiento de los tiempos modernos, ¿no es cierto?, los conflictos, que finalmente son la razón del derecho, ¿no es cierto? Y en sus diversas materias tienden no solamente a regular, sino de pronto a resolver un conflicto cuando ya se presente. Ahora, mencionabas dos principales principios que de pronto me gustaría que desarrolles un poco para que ilustres a la ciudadanía, Mauricio. El principio del interés superior del niño, que es transversal, ¿no es cierto? No solamente ya con su influencia en el derecho de familia, sino de pronto hasta en otras áreas. Y luego, de pronto, uno de los principios no tan populares, de pronto lo mencionábamos hace unos minutos con Raxo, pero que debe ser también una cuestión medular en este tipo de proceso, que es el proceso de igualdad, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero el interés superior del niño. Al transcurrir de hace muchísimos años siempre ha sido el eje pilar central respecto del proceso de alimentos.
En una sola idea es todo lo que realmente implique el real ejercicio de los derechos del niño y adolescente, siempre tiene que primar el niño. O sea, ya no estamos hablando, antes se tenía una idea, digamos, un poco, digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir? Digamos, que en la sociedad se vea como al pobrecito al niño. No, acá tiene que plasmarse en algo más concreto, real, verdadero, que se evidencie, que se advierta que realmente el niño se le hagan cumplir sus derechos, ejerza sus derechos como tal y que él se vea beneficiado en todo lo que le compete. El punto, el eje, el centro de atracción respecto del ejercicio de sus derechos es el menor. Con mayor razón si estamos hablando de un proceso de alimentos. ¿Correcto? Eso quede muy claro. Y en función de ello, los magistrados son los que muchas veces toman la decisión al momento de sentenciar un proceso de alimentos. Que Mauricio, perdóname, no solamente tiene connotaciones procesales, sino especialmente sustantivas, ¿no es cierto? Exacto. Sí, definitivamente. O sea, mira, podemos revisar y considerarlo desde el Código del Niño y de los Adolescentes, desde el Código Civil y toda la normatividad especial relacionada al proceso de alimentos. Filiación y alimentos, alimentos propiamente dichos, alimentos para hijos no reconocidos, alimentos para hijos reconocidos, ya no hay distinción, ¿no? Exacto. Entonces, ahora todos. El segundo principio que me mencionabas, y lo conversábamos, es el principio de igualdad. Y aquí tenemos que ser con pinzas, vamos. Mira, Johnson, normalmente estos procesos de alimentos siempre tenemos la idea para la mamá respecto del niño. O sea, el intermediario es la madre quien demanda el proceso de alimentos para resguardo de sus menores hijos. Correcto. Pues hoy en día la sociedad está cambiando. A eso nosotros le llamamos la fenomenología jurídica. La fenomenología jurídica implica cambio en la sociedad, cambio en el derecho, cambio en la normatividad como tal. Y hay un principio, tú mismo lo decías, poco conocido, poco popular, pero que ya está entrando en vigencia en toda su magnitud. Es el principio de igualdad. En el derecho de familia lo conocemos por el principio de igualdad de los esposos, principio de igualdad de los hijos. Ya no hay hijos extramatrimoniales, matrimoniales, adoptivos o alimentistas. Todos son hijos. Frente a un proceso de alimento, todos los hijos son iguales. Todos los miembros de una familia están en igualdad de condiciones. Entonces, hoy podemos tener en el escenario de un proceso judicial de alimentos al padre demandante o a la madre demandante. Correcto. A la madre demandada, al padre demandado, que es normalmente lo más usual, ¿no? La madre demandante, el padre es el demandado. Pero ya hay un eje que está cambiando la idea que hoy en día el papá que tiene a cargo a los niños, que están bajo su cuidado, está en todo su más total y absoluto derecho de interponer una demanda, una acción judicial de alimentos contra la madre. Estamos en igualdad de condiciones. Correcto. Que de pronto no es lo más popular porque en realidad en la percepción ciudadana, Mauricio, amigos, subsiste la idea de que toda esta armazón jurídica está hecha un poco para favorecer a una de las partes, porque la balanza siempre se inclina por ahí. Pero en realidad esto, como bien dices, ha cambiado con los años, incluso hasta existe, Mauricio, de pronto me corriges, en Lima, creo que hay una asociación de padres un poco que se dedica precisamente a promocionar, digamos, las diversas instancias igualitarias en este tipo de procesos, pero que yendo más allá, inclusive nos comentabas que ya hay alguna senda jurisprudencia que van orientando un poco las decisiones jurisdiccionales en este sentido. Cuéntanos a ver un poquito de eso. Un primer antecedente de esto, Johnson, fue algo bien curioso en Chimbote, un proceso judicial, no podemos mencionar ni siquiera el número del expediente ni las partes por la confidencialidad que es pertinente guardar. Se manifestó cuando se da un caso donde una señora abandona al papá y deja a cargo de los 3 hijos al padre, ¿no? Se va con otra persona, esos fueron los hechos a la verdad, se va con otra persona, la abandona al padre con sus 3 menores hijos. El padre en un momento determinado pensó el poder sacar adelante a los hijos hasta que no da para más. Y obviamente va a una asesoría y le dicen, te pongamos la demanda. No, pero ¿cómo voy a poner? ¿Qué va a decir la gente, por favor? Exacto. Es que tenemos ese prejuicio. Ese prejuicio de una sociedad machista donde dicen, no demando porque soy hombre, ¿cómo le voy a estar pidiendo a mi esposa, la madre de mis hijos, que es mujer y todo? ¿Cómo voy a quedar? No.
Si estamos hablando hace un momento de este principio de igualdad, justamente es el que le permite a este padre, y el que le permitió, y en efecto así fue. Se llevó el proceso de alimentos, no cumple la mamá, se le sentencia, se le notifica conforme a ley, todo se hizo bajo el debido proceso. Las sentencias que salieron fueron debidamente motivadas, no había ninguna objeción alguna. Pasados los 3 días de notificado, se le hace la liquidación, se le inicia y se le apresura, se cursan copias certificadas del Ministerio Público. En aquel tiempo se inicia el proceso de omisión a la asistencia familiar. En el mismo sentido, la madre totalmente se desentiende y queda evidencias que la señora sí tuvo conocimiento, porque hay conversaciones entre ellos pero hace caso omiso. Tan igual como muchos padres de este país se han ido a la cárcel por no haber cumplido y haber violado, y haber transgredido el proceso de omisión a la asistencia familiar, esta señora fue condenada con pena efectiva. Y fue a un establecimiento penitenciario a cumplir su pena. Desde ahí nosotros tenemos... ¿Qué año fue eso de Mauricio? Estoy hablando más o menos aproximadamente el 2015. Ya, o sea, no 2015. Mucho, ya, okay. Entonces, pero ya se sienta un precedente donde realmente nosotros tenemos de tenerlo como eje en que, bueno, esta igualdad siempre existió. Claro. El derecho siempre lo tenía, simplemente como te digo, ¿no? Por ese prejuicio machista, los padres normalmente no lo ejercían. Y después de eso, ya comenzaron a haber otros procesos judiciales que realmente le están dando mayor sentido al principio de igualdad. ¿No? Entonces, eso es realmente un antecedente que fue el primero que marcó un eje, un hito y un quiebre, ¿no? En este punto de vista. Ahora, ya tenemos principios, tenemos el discurrir de un proceso, tenemos orientaciones, etcétera. Pero la pregunta es si acaso todavía los jueces ya en la práctica misma han entendido este principio. Porque nuevamente, pueden ser prejuicios y todo, pero hasta incluso los mismos abogados dicen, uy, te tocó esa jueza, hermano, ¿no es cierto? O este magistrado, ya sabe que va a tomar partido de alguna forma. Y para muchos como que está siempre justificado, cuando no necesariamente debe ser así, ¿no es cierto? Quiero partir de dos cosas, ¿no? Entre comillas y bromas, se dice, el abogado que pierde un juicio de alimentos es el peor abogado, porque todo proceso de alimentos están hechos para que gane, ¿no? Claro. Pero no siempre es así. Al menos finalmente se va a llegar a determinar una pensión de alimentos conforme ley. Y aquí viene una serie de aristas, Johnson. Vamos, lo primero, lo que siempre le digo a mis alumnos, la carga de la prueba, la capacidad probatoria que debe tener. Cada abogado, al momento de defender a su patrocinado debe ser desplegada de la mejor manera posible. Seamos demandantes o seamos demandados. Si me toca defender a mi demandado, pues obviamente le pediré todos los medios probatorios y crearé una estrategia y un escenario para defenderlo de la mejor manera posible. Exactamente igual si tengo la calidad de demandante, por un lado. El otro aspecto, me preguntaba si los magistrados, sí, ya hoy en efecto podemos nosotros manifestar y precisar que los magistrados están dándole ya el realce y la importancia debida al principio de igualdad, ¿no? Entre los dos progenitores y quien tiene a los hijos. Hay criterios para establecer y fijar una pensión de alimentos. Primero es las necesidades del alimentista. Claro. ¿Qué necesita el menor alimentista o el mayor alimentista? Segundo, las posibilidades de quien debe darlos, el obligado, la mamá o el papá demandado por alimentos. ¿Tiene profesión, no tiene profesión? ¿Cumple, está con todas sus facultades? Exacto, ¿no es cierto? ¿Tiene un trabajo dependiente, independiente? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Tiene un trabajo? ¿Tiene 2 trabajos? Y hay un tercer criterio que hace un tiempo nosotros hicimos un trabajo de investigación, asesoré, de un jovencito de carreras para gente que trabaja, que advirtió en algunas sentencias que no se estaba aplicando este tercer criterio, que es el trabajo doméstico no remunerado por parte de uno de los padres. ¿Qué implica eso? El trabajo que desarrolla la mamá o que desarrolla el papá en casa, ¿no? Mientras que el otro está trabajando. Correcto. Hoy en día puedo decir, sin temor a equivocarme, que los 3 criterios se están tomando en cuenta al momento de emitir un fallo por parte de los magistrados. Pero adicionalmente también están teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño y el principio de igualdad.
ya está muy, muy bien complementado. Eso no lo podemos, no lo podemos negar. Entonces, los magistrados hoy en día están echando mano a esto. Hay otras ventajas también que te podría decir que se han dado algunas modificatorias, no en el proceso de alimentos, pero básicamente esto es respecto a los magistrados y estos criterios que son tomados en cuenta al momento de emitir un fallo y la capacidad probatoria que deben desplegar los abogados. Esa obligación es de nosotros. Yo le puedo pedir 10.000 soles de pensión al magistrado. Ya. Pero si no le doy las pruebas que evidencien la necesidad de mi alimenticia, o a mi patrocinado, al demandado, no le doy las pruebas al juez para que realmente le fije una pensión justa, real, cierta, verdadera, equitativa, normalmente lo que nosotros le llamamos en el derecho, lo estás atando al juez de manos porque no te puede dar la pensión que realmente es. Claro. ¿Correcto? Efectivamente. O sea, tú tienes que ilustrar en todo caso al juez que va a tomar la decisión, finalmente que tenga la mayor equidad en el caso que estás administrando. Correcto. Así ¿no es cierto? Así es. Me has hecho recordar, Mauricio, ¿te acuerdas de la doctora Etza Perata? Claro, ¿no? Sí, está por Lima. Se quedó como fiscal, creo. Ah, mira, qué bueno. Sí, está como fiscal. Yo me acuerdo que llegaba a un caso y de frente sacaba en su cabeza nomás cuánto le vamos a sacar, papá, listo, y no te preocupes, hijito, que este sinvergüenza, ¿no es cierto?, va a responder en el juzgado. Sí. Y efectivamente, porque un poco ya, en realidad hay que decirlo también esto dirigido a los estudiantes y profesionales jóvenes, el proceso de alimentos en alguna medida también incluso es una especialidad que incluye o exige ciertos caracteres, ¿no es cierto?, para que finalmente puedas ya no perseguir en desmedro de una u otra parte, sino efectivamente, como tú muy bien dices, administrar muy bien esa carga probatoria para reclamar un derecho, ¿no es cierto? Sí, como le digo siempre a mis estimados alumnos, haz de cuenta que es tu caso. Ya. Haz de cuenta que los alimentos son para ti. De esa manera defiende a tu patrocinado, defiende los derechos del niño menor alimentista. Exactamente igual a tu patrocinado si tiene la calidad de demandado. Pero cuando te ensimismas, cuando te ensimismas en el caso y lo haces tuyo como si fuera, el alumno, el alumno toma un entusiasmo, pero muy, muy concienzudo de lo que se está en juego. Yeah. Fijar una pensión de alimentos para un niño, para una niña, pero que esté acorde con la justicia. ¿No? Y de ahí, bueno, viene el tema de la prueba que te manifestaba y que te decía. Entonces, esto es lo que nosotros le transmitimos a los estudiantes, que ellos tomen conciencia de lo que implica asesorar un caso, llevar un proceso judicial. Simplemente no firman porque no tienen el sello, pero realmente ellos desarrollan toda la estrategia, toda la maquinaria, desde la presentación de la demanda, desde preparar al patrocinado para la audiencia, si tiene que declarar, cómo lo que tiene que declarar, qué tiene que decir en la audiencia, el uso de la palabra, coordina con el asesor, ¿no? Cómo va a ser al momento de desarrollarse la audiencia. Si la sentencia salió desfavorable, interponer el recurso de apelación. Es todo un tema atrás que se trabaja con ellas. Bueno, y especialmente en los últimos años ya no solamente se habla del discurrir ordinario de un proceso, sino de la estrategia finalmente que debe tener un poco de aquí en cuanto a su proyección. Ahora, hay un tema que no quiero que quede sin la profundidad tuya, Mauricio, que tiene que ver con la carga de la prueba. Claro, en nuestra época había un tipo de carga de la prueba, pero que en los años un poco ya ha venido evolucionando. Y este advenimiento de la tecnología, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado y en qué medida crees que esto es definitivamente una determinación para el éxito de un proceso de esta naturaleza? Mira, siempre para el abogado va a desarrollar de la mejor manera posible su estrategia. Nosotros tenemos medios probatorios como son las documentales, la declaración de parte, la declaración de testigos, una pericia y una inspección judicial. Pero hoy en día al juez se le facilita porque no es tan obligatorio, necesario determinar cuáles son los ingresos del obligado alimentista. Yeah. Y el juez ahora tiene herramientas, nos ampara la ley 32006, publicada en el 2024, esta ley le permite al magistrado, en forma interconectada, con lo que tú me señalas, la tecnología, pedir información a RENIEC, a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo. Propio bufete, así es. Entonces, cursa los oficios correspondientes e inmediatamente en línea se conoce en gran medida
qué condiciones tiene el demandado, si tiene un trabajo, si tiene dos trabajos, renta de cuarta, renta de quinta, que se desempeña, si es dependiente, si es independiente, si tiene cuentas en el banco. Porque antes de esto había que hacer toda una tramitología, ¿no es cierto? Recordemos que en nuestro tiempo, o hace unos pocos años atrás, ¿qué es lo que normalmente hacía el padre de familia? Hemos tenido casos donde hasta llegaba al extremo de renunciar a su trabajo, claro, con tal de no pasar un proceso de alimentos. Y eso, digamos que a nuestra patrocinada la dejaba en el aire. Obviamente. Entonces, ¿el juez qué le quedaba? No le quedaba otra cosa más que simplemente emitir su fallo en función del sueldo mínimo vital. Y era una pensión baja. Pero, claro, y lo otro típico, ¿no? Solamente ponme que gano el sueldo mínimo vital, pero también recibe bonificaciones, horas extras, bonos, ¿no? De bonos, por ejemplo, de productividad, y eso no te figuraba en la boleta. Claro. Entonces es la estrategia de ¿quién? Del abogado de la parte demandada, ¿no? Que en algún momento ha terminado. Pero hoy en día los avances tecnológicos les permiten las herramientas a los magistrados. Por nuestra parte, como abogados, sí, siempre nosotros conseguir la mayor cantidad de pruebas, pero pruebas que sean efectivas y eficientes. Si me das un par de minutos, un minutito nada más, pongo como ejemplo dos. Un señor en Virú, demandado, nos dice que en la contestación de demanda nos presenta Johnson fotos donde se hizo tomar en la Plaza de Armas como un simple vendedor ambulante de paltas. Y una de nuestras estudiantes, que era de Virú, lleva el caso y resulta que simplemente se fue a registros. De registros públicos saca y ve todo el récord de propiedades. Y el señor tenía 7 hectáreas de palto. Caracho. O sea, era dueño. O sea, no de patitas nomás. ¿Me entiendes? Entonces, el alumno está capacitado para decir, oye, tienes que buscar acá, tienes que ver acá, tienes que ver acá. Ese es el trabajo detectivesco, un poco. Digamos, ¿no? Y el otro caso también que fue aquí frente a la universidad, el señor siempre se había negado que no tenía trabajo, que no tenía trabajo. La señora, nuestra patrocinada, la demandante, nos informa, el señor es chofer de una línea de micros tal. Nos tomamos la paciencia, bueno, en este caso el alumno encargado del caso de la clínica jurídica se tomó la paciencia de esperar al señor que a esta hora determinada pasaba por aquí. Debe haber visto una serie americana. Sí. Es un tema de que yo lo cojo como ejemplo tipo y lo digo en mis aulas, que el jovencito mientras que el señor estaba pasando hizo parar el micro y comenzó la fotografía. Y quedamos en evidencia que el señor sí trabajaba por una línea, sí contaba con un trabajo. Y por otro lado, el último caso que te puedo contar es en audiencia. Fue un trabajo espectacular de una señora juez, de una señora magistrada. Le comienza a preguntar al demandado, porque ellos de oficio pueden auscultar con el demandado a través de un interrogatorio, si trabajaba o no trabajaba. El señor comienza diciendo que no trabajaba. Entonces la primera pregunta le dice, señor, ¿entonces usted se mantiene del aire? Literalmente te lo digo. Y el señor, bueno, no, sí soy reciclador. Muy bien, por reciclador más o menos usted hizo un promedio de la juez, ganará 600 soles. Y la juez fue más incisiva, Johnson. Dime, ¿y en las noches qué hace usted? En la tarde, a partir de que ya termina no hace nada, se echa a dormir. Y entonces, porque tenemos conocimiento de algo. Y no le quedó otra al señor que reconocer que en la noche, porque la señora nos había dicho, que en la noche él cuidaba una cochera. A la vez que era su descanso, ahí dormía, también era otro ingreso. Por supuesto. Entonces, el señor no le queda otra que reconocer. Señor, entonces usted me está diciendo que tiene 2 sueldos. Y en su contestación de demanda me está diciendo de que no tenía ingresos. Entonces, esa capacidad probatoria es un juego de tanto la parte del abogado como del señor magistrado. Incluso del magistrado, por supuesto, tiene que ponerle ahí toda la atención debida, ¿no? Y así fue. Magnífico. Ahora, Mauricio, me gustaría que ya que tenemos ya con los años y las canas un poquito más que tú, por supuesto, tener la perspectiva de la observación de una institución jurídica que ha venido desarrollándose, digamos, en los últimos 10 o 15 años. ¿Por qué razón todavía sigue el proceso de alimentos siendo una letanía? Siendo que, de pronto, es uno de los procesos que más embalsama nuestros pasillos judiciales, de pronto debería ser mucho más expeditivo, ¿no es cierto? Ya tiene una audiencia, el acercamiento de las partes, etcétera, etcétera. Pareciera que todavía no es un proceso único que despega. En esa perspectiva, quiero preguntarte, ¿qué recomendaciones o qué
correcciones harías o has advertido, Mauricio, ya en la práctica misma de un proceso especial como es el proceso de alimentos? Hay dos procesos a nivel sumarísimo para mayores y esposos y el proceso único para menores, para niños y adolescentes. El tema está, Johnson, en la carga procesal, en la carga de los procesos. O sea, es un tema de nunca acabar y contra eso no puedes lidiar. Porque, mira, tengo algunos alcances, si me permites, por favor. Hay modificatorias del Código del Niño y Adolescente 28439, flexibiliza las normas para el proceso de alimentos, ¿no? Hace más sencilla, más práctica, más eficaces y eficientes. La 32006 del año 2024, que la comentamos hace un momento, que le permite al magistrado en forma en línea, online, inmediatamente solicitar la información. Sí, del año pasado. Estoy hablando del año pasado. La 31464 del 2022 introduce algunas reglas que modifican el Código del Niño de los Adolescentes, el Código Procesal Civil, en cuanto a quien podía adicionalmente demandar, ya no solamente es el papá y la mamá, sino algunos tutores, algunos curadores y hasta los abuelos encargados de los niños. Cuando no está el padre o la madre y están a cargo ellos. Y súmele a ello además las maratones judiciales, no sé si así se llaman, Mauricio Descarga, que los hace trabajar a los magistrados, a los servidores todo el fin de semana. Pero aún así es una carga casi imposible. Ahí sí ya es a nivel de una cuestión de administración ya. Personal y logística del Poder Judicial. Interesante. No te digo que hagan un mal trabajo, o sea, el tema es la cantidad de procesos judiciales para los ¿Y qué porcentaje será, Mauricio, de procesos de alimentos? A ver, si hablamos del 100%. Yo creo que más o menos esto baja, no te baja de un 80-85%. No te puedo creer. Sí, es alto. Es alto. Y yo, si me permites, yo debo reconocer el trabajo que despliegan los jueces, los especialistas legales, pero no se dan abasto. O sea, no es que no haya el trabajo de ellos, porque uno va y está ahí, pero es la cantidad de carga procesal, la frondosidad, como diría don Guillermo Guerra Cruz, que para descanse, ¿no es cierto? Sí, es mucha la carga procesal, ¿no? Entonces, pero parece que la solución además no es solamente ya una cuestión de presupuesto o de crear nuevos juzgados y salas, ¿no es cierto? Porque ya la cuestión ya parece ser una cuestión más de fondo. El tema va de repente por hacer un ajuste en cuanto a normatividad adjetiva procesal. Que ya se ha venido haciendo también bastante. Te acabo de mencionar leyes tras leyes que tengo de entre los 3 años atrás, desde el 2022 hasta la fecha, tenemos 4 modificatorias, pero sigue el porcentaje alto. Esto ya quiere decir, como te digo, de repente hay que efectivizar o hacer más eficaces las normas, ¿no? Del proceso en sí, del proceso de alimentos, así estoy hablando del íter procesal en sí, para que esto sea mucho más rápido, más flexible, más eficaz, más eficiente. No, va por ese lado del tema. Imaginemos, para ilustrar mucho más a la ciudadanía, Mauricio, que se inicia un proceso de alimentos el día lunes, por ejemplo, ya pasado Fiestas Patrias. ¿Cuándo tendremos la audiencia? ¿O cuándo será la próxima notificación? Yo me imagino que finales de julio. Finales de julio, yo creo que tendremos recién la notificación en la segunda o tercera semana de agosto. Agosto, ya. ¿Estamos? Mientras que contesta la demanda, la parte demandada, valga la redundancia, estaríamos hablando que para una citación a audiencia en 2 meses más. Entonces ya estamos hablando ahí de noviembre y diciembre. Que me ha mejorado un poquito antes, porque antes te acuerdas que llevaban de un... Era más. Lo vemos acá a fin de año. Sí, lo que sí se avanzado bastante es el tema de que con la resolución emisoria, y no es novedad esto, inmediatamente ya sale una asignación anticipada de alimentos. De oficio, sin necesidad de que esto llegue. Y lo otro también es el tema de que ya hoy en día se te permite demandar acumulativamente filiación y alimentos. Ya no es antes, primero demándame filiación, acredítame que es tu hijo y después te demanda alimentos. No, hoy se puede demandar acumulativamente. Eso ya tiene bastantes años. Muy bien, estamos llegando casi ya en la parte final del programa del día de hoy, que estamos disfrutando mucho, además con el doctor Francisco Javier Mauricio, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego. Y ahora yo quería preguntarte más o menos un poco en esa misma línea de perspectiva, Mauricio, ¿en qué medida estás viendo que de pronto los familiares, que no necesariamente son los directos, digamos, ya los cónyuges, ¿verdad? Sino de pronto los abuelos, porque la ley también los permite, o de pronto los tíos, o de pronto los hermanos. ¿Cómo crees, en qué medida crees que también ha facilitado, o la experiencia social un poco está permitiendo que estas personas también puedan entrar al desarrollo, por lo menos a la preocupación del proceso cuando hay de por medio hijos menores de edad?
dos aspectos básicos e importantes. Esto sí debe ser un poquito más de sensibilizarse a nivel de sociedad, socializarse a nivel de sociedad. Es decir, hacer de más de conocimiento. Y si me preguntas si es que es bueno o malo, es enormemente positivo. Muchos de los padres ahora abandonan a los hijos, están a cargo de los abuelos, de los tíos, y ellos se encuentran en todo el derecho, en el buen sentido de la palabra. La ignorancia está mellando en que ellos, por desconocimiento o simplemente porque no quieren iniciar, ignorando que tienen este derecho, no inician el proceso de alimentos. Por donde se le quiera ver esta norma, es muy, muy positiva, es muy buena. Simplemente que falta ponerla en acción. Pero sí te repito, el tema va porque esta norma debe socializarse más, debe sensibilizarse más, hacerse más de más conocimiento que los abuelos, que ciertos familiares pueden ellos iniciar un proceso de alimentos. También, ¿no? Eso es perfectamente válido, ¿no? Y conjuntamente con ellos, otros procesos también como son la tenencia, el régimen de visitas, que en algún momento determinado podemos tocarlo en otra entrevista si tienen bien nuevamente. Que la ley afortunadamente creo para bien un poco ha logrado desplegar y facultar de pronto para otros miembros que finalmente también son parte de la familia, desde luego, a pesar de que esta ha venido transformándose un poco, para algunos involucionando con las cuestiones de los años, pero bueno, ya ese es un enfoque de pronto más antropológico o social. Muy bien, estamos llegando entonces, estimados amigos, a la parte final de esta entrevista. Creo que ha sido muy ilustrativa este primer contacto aquí con el doctor Francisco Javier Mauricio. Te agradecemos mucho, Mauricio. Desde ya un gran saludo para la gente de el consultorio jurídico y de pronto algún mensaje final para todas las personas que nos estén siguiendo, Mauricio. No, agradecerte, Johnson, agradecer a Estación UPAO, la verdad, sinceramente, como exalumno de esta alma mater, compartir lo poco que de repente nosotros conocemos en nuestra experiencia por el bien y para el bien de la sociedad. Siempre va a ser un deber moral obligatorio, una obligación moral estar acá presentes. Cuando gusten, tienen a disposición, y a la ciudadanía pues tenemos una oportunidad y una opción como es la clínica jurídica que está ubicada en la Torre Pau, a las personas que tengan escasos recursos económicos, no solamente tema de alimentos, hay una variedad de gamas, tendencia, régimen de visita, violencia familiar, filiación, procesos diferentes que nosotros pueden ellos acercarse sin temor alguno a poder ser asesorados, y bienvenido sea, ¿no? Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Felicitaciones por tu trayectoria, gracias, Mauricio, la mejor de las suertes y felices fiestas para ti y para toda la familia. De igual manera, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, amigos. Estuvimos, como siempre, en la producción Gary y Raxo, y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan unas muy bonitas fiestas. Muchas gracias por seguirnos. Muy buenas tardes. UPAO Asiste, los profesionales a tu servicio.